Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roa. Esta vez nos va a atender desde Tel Aviv en vez de desde Jerusalén, pero seguramente podrá darnos la perspectiva también de cómo se vive esto de la zona centro, pero más cerca del mar. ¿Qué tal, Pascal? Mira, no, Jorge, sí, cerca del mar, en Tel Aviv. La verdad es que estos días han sido los primeros en los que he salido de Jerusalén desde el inicio de la guerra. Estamos hoy en el día 75, desde el 7 de octubre, y no me atrevía mucho a ir a Tel Aviv y a la zona centro porque ha sido muy golpeada por los misiles y nunca sabes si viajas en autobús o en tren, si estarás en un sitio más o menos protegido. Y no es fácil si no estás al lado de un Mamad, o sea, de un refugio antimisil. Así que hoy es mi segunda visita a Tel Aviv en 2 o 3 días y todo bien hasta ahora. Bueno, De hecho, de hecho, aprovecho esta ocasión para decir que ha habido muy pocas sirenas. Si bien es verdad que ayer, si no me equivoco, ayer hubo una salva de cohetes hacia ayer o lunes, ahora no me acuerdo. Bueno, creo que fue ayer, después de 8 días de calma en la zona norte de Tel Aviv, pues hubo otra ráfaga que sorprendió a todo el mundo, un poco como la que sorprendió a todo el mundo en Jerusalén y la zona de Jerusalén, incluso Ramallah, al inicio de Shabbat. Digamos que Hamas a veces necesita recordar al mundo que existe, que, como se dice en inglés, que está alive and kicking y que pues ahí está, la verdad, con menos municiones, menos cohetes o menos material para disparar, menos sitios para disparar esos cohetes, aunque si sabemos muy bien que sigue aprovechando las zonas designadas como humanitarias para seguir haciendo esta labor y lo aprovecha porque sabe que Tzal no va a ripostar, no va a responder. ujú. No solo calma en el sur, sino también en el norte. O sea, desde ayer no ha caído cohetes en el sur desde hace más de 20 horas. No, desde más de 23 horas y más de 20 horas en el norte, en la frontera con el Líbano. Y esto también es un hecho sorprendente porque desde hace tantas semanas estábamos acostumbrados en un lado y en otro en recibir cohetes. Te he dicho, en el sur es falta de material, falta de preparación, falta de sitios, pero igual en el norte lo que podemos desnotar es que es- hemos entrado en una fase de suerte de negociación entre Hamas y los intermediarios de Qatar. Y esto puede ser una de las razones por las cuales hay menos cohetes disparados hacia Israel. Y si quieres, podemos empezar o seguir hablando de estas negociaciones o estas reuniones que ha habido en los últimos días. Primero se supo de una reunión entre David Barnea, el jefe del Mossad, con el jefe de la CIA, con el primer ministro de Qatar en Polonia, en Varsovia, en los 2 últimos días. Y ahí se podía ya sospechar que se preparaba algo. También ha habido voces, declaraciones, por ejemplo, del embajador de Israel en Estados Unidos, también del presidente de Israel, Herzog, ayer, que dan a entender que Israel está lista o se muestra dispuesta a una liberación de rehenes a cambio de, vamos a ver, a cambio de qué, no a cambio de cualquier cosa. Sabemos que Hamas lo que quiere es la tregua definitiva, el alto el fuego permanente. No lo va a conseguir. Sin embargo, es la posición maximalista que muestra, que exhibe, pero seguramente recibirá, o por supuesto recibirá mucho menos. Estamos hablando ahora, en este momento, estamos hablando de la liberación de unos 40 rehenes. Hablamos de rehenes que no pudieron ser liberados en la última tanda. Hablamos sobre todo de mujeres. También recordamos los bebés, un bebé y un niño, el bebé Fir y su hermano Ariel.
9 no, ahora son 11 meses y 4 años Ariel con su madre, que no sabemos si están vivos o muertos. Hablamos de mujeres, hablamos de personas ancianas y hablamos de personas con dolencias, o sea, personas con enfermedades. Sería como, estarían incluidos en esta tanda a cambio de una semana o dos. Ahí todavía hay mucha variación entre lo que se podría o lo que jamás podría conseguir a cambio de esa puesta en libertad. De hecho, Ismael Haniyeh, el gran jefe de Hamas, está ahora en Egipto para tratar ese asunto a través de otro intermediario en esta negociación, que es Egipto, al-Sisi, y estuvo ayer con el primer ministro de Irán, o con el líder de Irán, con el ministro de Asuntos Exteriores, perdón, de Irán en Qatar, hablando también de la posible negociación, de la posible puesta en libertad. Y esto, pues vamos a ver, se está cociendo ahora, no hay nada concreto todavía, pero está tomando forma, como lo estás viendo, Jorge. O sea que ahora parece como que hay bastante movimiento en el plano diplomático, pero no en el plano de los presidentes de los países de Europa que dicen esto o aquello, sino en el de los mediadores, ¿no? Sí, sí, a nivel de mediadores, que son los que cuentan, ¿no? Hablamos de Qatar, Israel, que se dirige a Qatar, y a Egipto, con el visto bueno de Estados Unidos. Son realmente los 4 actores importantes. Israel, por supuesto, Estados Unidos, Egipto, Qatar. Y los demás son kishkushim, como solemos decir, son palabrerías. Lo importante es lo que se está cociendo entre esos 4 países. Y jamás, por supuesto, en tela de fondo, que no hay para nada una conversación directa con Israel, pero está siempre con Qatar o con Egipto entre bambalinas, podríamos decir. Respecto a la situación en la Franja de Gaza, pues siguen habiendo evidentemente operativos, pero tampoco trascienden grandes noticias, ¿no? Efectivamente, todos los días sabemos que pasan cosas ahí, están ahí golpeando fuerte, es una fase todavía muy intensa de guerra que, según Estados Unidos, tendría que terminar en algún momento, aunque oficialmente no dan plazos. Y recordamos la visita hasta antes de ayer de Lloyd Austin, el ministro de Defensa de Estados Unidos, que dijo, Israel tiene toda libertad de maniobra, capacidad de maniobra, no vamos a dictarles hasta cuándo, pero sabemos que por detrás hay un límite más o menos determinado de 2 a 3 semanas de guerra intensiva. Y en ese margen de maniobra tiene que actuar Israel para golpear lo más duro posible, sin causar o causando el mínimo de bajas civiles posibles, sabiendo que jamás sigue usando la misma táctica, que es protegerse detrás de sus escudos humanos, y escudos humanos son personas o infraestructuras civiles. Y en este sentido es importante, y ha circulado mucho por las redes, en los medios de comunicación en Israel, y creo que también en algunas partes del mundo, importante es ese interrogatorio difundido por Israel, llevado a cabo por los servicios de inteligencia interior, Shin Bet, de Israel. Y el director del hospital, Kamal Adwan, ha sido interrogado entonces por el Shin Bet y ha revelado lo que es un secreto a voces, que su hospital, el hospital Kamal Adwan, de donde salieron esos terroristas arrestados, se convirtió en una base militar. Jamás lo convirtió, como todos los hospitales, lo convirtió en una base militar, y él mismo como director fue reclutado como operativo de Hamas. Él pertenece a Hamas y además reveló que gran parte del personal sanitario, hablamos de secretarios, enfermeros, enfermeras, médicos, también eran operativos de Hamas, perteneciendo a las brigadas de Al-Qassam o a otra brigada de la Yihad Islámica, pero bueno, es todos terroristas.
Así que muy difícil, una vez más, distinguir entre lo civil y lo terrorista, o lo que llaman ellos militar, pero que son terroristas. Y es importante esta entrevista porque ese director lo habla de forma muy clara, muy tajante, y no hay lugar a equivocación alguna, en el sentido de que jamás ha hecho lo mismo desde el principio, albergarse, protegerse detrás de civiles, infraestructuras civiles. De hecho, Israel publicó un informe en el que desde el inicio de la operación terrestre se han descubierto 1.500 entradas de túnel y todavía no han llegado a todos los rincones de Gaza. Y esas entradas de túneles todavía están en proceso de destrucción, pero todas o casi todas salieron debajo de edificios civiles, mezquitas, escuelas, guarderías, clínicas, incluso instalaciones de la ONU, la UNRWA, de lo que ya hemos hablado muchas veces. Y esta es la situación en Gaza a nivel del hospital, a nivel de los túneles. También se supo, o Sahal lo publicó hace 2 días, que la ciudad del norte, Beit Hanun, está totalmente bajo control de Sahal, totalmente bajo control, que que la zona de Jabalia está casi bajo control. Hablan de desmantelamiento de las capacidades militares operacionales de Hamas. Recordemos, Jabalia pues es la ciudad de Gaza, es decir, está como a 4 kilómetros al norte y es uno de los bastiones más importantes. Shejaya todavía no está del todo bajo control, pero exactamente el norte ahora estaría listo para lo que podríamos llamar una segunda fase, es decir, una fase de limpieza, sabiendo que todavía quedan muchas bolsas de resistencia, porque de repente te pueden salir terroristas de cualquier túnel que no haya sido descubierto, o cualquier entrada de túnel que no haya sido descubierta, y te puede disparar por la espalda. Y ese es el gran peligro al que se siguen enfrentando los soldados de Tzal, sabiendo que son terroristas que ya no tienen ninguna comunicación con el resto de los operativos y que están ahí sueltos y que van a muerte como suicidas. Ese es el gran problema. Uh-huh. Bueno, yo no sé si por ahí se ha hablado del tema, pero estos días pasados el Papa habló sobre un ataque a una iglesia en el cual murieron 2 monjas. ¿Tú has oído eso? Y que después resultó que era nada más y nada menos que una fake news. Es decir, algo que fue comunicado por el arzobispado de Jerusalén. Porque ahí tenemos que otra vez poner el énfasis en que, aunque España tiene su embajada en Tel Aviv, luego tiene un consulado en Jerusalén que solamente atiende los temas que tienen que ver con los palestinos y en general es bastante anti-israelí en su concepción, y también que el arzobispo de Jerusalén es bastante anti-israelí, a pesar de ejercer en la capital de Israel, y hemos visto cómo incluso ha llegado a hacer que el Papa pronuncie una noticia falsa, ¿no? Sí, esto causó muchas, ¿cómo decir? Muchas interrogaciones, hubo muchos interrogantes, incluso el ministro de Defensa de Estados Unidos tuvo una pregunta en una rueda de prensa y dijo que le estaba preocupando mucho esta cuestión. Y en ese momento yo mismo empecé a dudar y empecé a investigar y al final lo que se supo en ese momento es que Israel estaba investigando, Tzal estaba investigando, que todavía no tenía respuesta en ese momento, en el momento de la rueda de prensa, lo que al final, como tú dices, ha sido una falsa información, ha sido un bulo que se ha divulgado y que no tiene nada que ver con Israel, ni con Tzal, ni con nada.
y es del mismo alcance o del mismo calado que el famoso bulo del hospital en los primeros días de la guerra. Es exactamente lo mismo. Jamás son sus herramientas, sus armas. Es presión internacional usando a los cristianos para su causa, que es una cosa que a mí me parece un gran enigma, cómo los cristianos pueden apoyar a Hamas en el mundo primero y en Palestina segundo, sabiendo lo que pasa con los cristianos en los territorios palestinos. Y hablando además de Gaza, o sea, te daré cifras en los próximos días de cuánto se ha reducido la población cristiana en Gaza. Se ha reducido en nada. Casi no quedan cristianos en Gaza, cuando antes era uno de los bastiones del cristianismo. Y es terrible. Pero que haya cristianos que apoyen a esta falsa información, a mí me parece otro enigma mayor de esta guerra, la verdad. Y pues nada, entonces ya se quedará en los libros de historia como un bulo más, como un intento de desviación por parte de Hamas para conseguir su último y su único objetivo, que es el alto el fuego. El alto el fuego permanente, quiere salir de estas, como sea. Con la presión internacional no lo está consiguiendo. Ha tenido apoyo de pocos países, España, Bélgica, pero que no cuentan en el escenario internacional. Sigue teniendo el apoyo de las Naciones Unidas, de UNRWA, de Antonio Guterres, que de hecho ayer vio las imágenes de la masacre, pero todavía no sabemos cómo va a reaccionar. Y hasta Hamas está intentando ahora reanudar conversaciones con Fatah. Y esto te da la magnitud de la desesperación en la que está, porque ya intenta salvarse a través de Fatah, a través de la autoridad palestina, que por supuesto no va a entrar en el juego porque demasiado tienen que ganar gracias a Estados Unidos para volver a gobernar la franja de Gaza, a pesar de las fuertes objeciones, por supuesto, de Israel. Y no hablo solo del gobierno de Netanyahu, sino de todo el pueblo de Israel, para que ahí gobiernen otra vez la autoridad palestina después del fracaso estrepitoso de 2005, después de tener toda la tierra para ellos y no hacer absolutamente nada con ella y dejarse ganar por Hamas, que quieren tener un pequeño espacio en esto, pero muy difícilmente lo va a conseguir. Y esto quedará todavía por hablar, o sea, qué pasará el día después, pero difícilmente lo veo con Hamas al lado o hablando jamás de unificación palestina, o sea, de unidad palestina. Me parece increíble. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de la situación en el norte, que comentábamos que había estado bastante tranquila, que hay cuestiones de negociación en marcha. Hemos hablado evidentemente de la Franja de Gaza, pero hay un sitio, una franja no, pero hay un enemigo un poco más lejano, pero que es muy insistente, que son los hutíes del Yemen, que ahora han logrado lo que era impensable, es decir, una coalición internacional liderada por Estados Unidos, pero donde incluso se ha dado el nombre de España, para controlar el paso este de Bab el Mandeb, que controla la entrada al Mar Rojo, y que, digamos, desde allí se sigue hasta Eilat, ¿no? Pero todo el tema de los secuestros de barcos, y hoy han habido en la televisión española, han pasado propaganda UTI, mostrando de que ellos tienen hasta un avión de combate de última generación, y muestran al ejército UTI, que vamos, que serán los 15 uniformes que habrán comprado en Amazon. Y aparte de esto, pues hay una guerra mediática muy fuerte en España. Hoy, por ejemplo, se ha difundido un vídeo de un niño en un hospital buscando a su madre y llorando y que esto que lo otro, hasta que la madre, que parecía que estaba muerta, pues abre los ojos y acoge al niño. Y esto
dice, esto no lo transmite en la televisión israelí. Digo, porque es de vergüenza lo mal montado que está. Por eso no lo transmite, no por otra cosa, porque es muy cutre la manipulación mediática. Y en cambio, cuando dan las informaciones el ejército israelí con todos los avales y los datos, pues eso no se lo creen y como muchos dicen, según Israel, pues hay terroristas en la Franja de Gaza, según Israel, no es que haya, todo es según Israel. Pues eso, y Cisjordania tampoco hemos mencionado, no sé si quieres aclarar algo al respecto. Pero sí, a nivel de muertes, por supuesto, de civiles en Palestina, en Gaza, pues aquí la gente es muy consciente y desgraciadamente no tiene otro remedio que estar en guerra contra Hamas. Y una y más veces se repite que esto no es una guerra contra los palestinos, es una guerra contra Hamas. Y si la gente en el mundo no lo quiere entender, pues peor para ellos. Cisjordania, pues ha habido noticias hoy bastante alarmantes al principio porque se trata de un ataque por atropello, o sea, es uno de los métodos de ataque, de atentado, un atropello intencionado contra reservistas que estaban en un cruce de carretera en Bet Hanun, cerca de Hebrón, pero resultaron ilesos, consiguieron abatir al terrorista que estaba en el coche y bueno, así se quedó la historia. Pero bueno, de vez en cuando hay como repuntes de violencia contra israelíes, contra judíos en Jerusalén Este y Cisjordania. Por lo demás, no ha habido mucho más a nivel de arrestos, a nivel de enfrentamientos con presuntos, con terroristas buscados, pero digamos que sigue ahí rastreando Tzahal, rastreando el Shin Bet y el Shabak a cualquier persona, cualquier célula vinculada con Hamas, eso por supuesto. Te diría que para terminar con los distintos frentes, también tenemos a Siria, es decir, que los últimos días podemos hablar de un pequeño rifirrafe de muy baja intensidad, pero sigue siendo un rifirrafe, con intercambios de fuego entre Israel y Siria o sea, Siria disparando hacia Israel y Israel disparando hacia Damasco, golpeando objetivos militares. Y esto pues te da un poco el alcance internacional, ¿no? De lo que significa esta guerra, que a menudo, por supuesto, en los medios europeos se centran en la cuestión palestina y, y adoptan la narrativa de Hamas, que es borrar Hamas, hacer que Hamas sea borrosa y que se trate de Israel contra los palestinos, borrando perdón, el hecho de que todo lo empezó Hamas el 7 de octubre. Pero cuando vives aquí y cuando en Europa algunos medios, afortunadamente, cuentan todo en el contexto, ves que realmente pues, se trata de una guerra contra los proxies de Irán, contra los aliados de Irán. Están en el sur, en el norte, en el este, y esto no lo podemos olvidar. A pesar de los intentos de Hamas y sus relevos en mucha o gran parte de la prensa europea, pero ahí se equivocan, porque realmente el contexto bueno es ese. Es una guerra contra Irán, están en los hutíes, en Hamas, en Hezbollah y todos los grupúsculos o menos grupúsculos que forman parte de las fuerzas satélites de Irán. Y de esto no lo podemos olvidar. Bueno, no lo podemos olvidar y nosotros estaremos aquí para recordarlo también mañana. Así que muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta entonces. Hasta mañana.